Ahora hablemos un poco de la confirmación del Antiguo Testamento mediante la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta se utiliza también para mostrar el texto masorético que nosotros tenemos hoy en día. Al comparar palabras, verla cómo cambia, cómo se translitera y demás. ¿Por qué nace la Septuaginta? Bueno, los judíos que estaban esparcidos fuera de su tierra natal, se les hacía necesario tener las escrituras en una lengua franca de aquel tiempo. La Septuaginta, cuyo significado es 70 y que comúnmente se abrevia con las numerales romanas, usted lo va a ver siempre una L y una XX, fue el nombre que se le dio a la traducción griega de las escrituras hebreas durante el reinado de Ptolomeo Filadelfio del, de Egipto en el 285 al 246 antes de Cristo. F. Bruce eh, lo que hace es que proporciona una interesante versión del origen del nombre de esta traducción en una carta que se da a entender haber sido escrita en el 250 antes de Cristo, dicho de manera más realista un poco antes del 100 antes de Cristo por Aristea, un oficial de la corte del rey Ptolomeo y su hermano Filócrates. Él dice: Ptolomeo fue un famoso patrocinador de la literatura y fue bajo su reinado que se inauguró la gran biblioteca de Alejandría, una de las maravillosas, una de las maravillas culturales del mundo durante 900 años. La carta describe cómo Demetrio de Falero, que dice que fue el bibliotecario de Ptolomeo, despertó el interés en el rey del rey en la ley judía y se le aconsejó enviar una delegación de sacerdote Eleazar a Jerusalén. El sumo sacerdote eligió como traductores 6 ancianos de cada una de las 12 tribus de Israel, los envió a Alejandría, regiamente agasajados, y demostraron junto con un hermoso pergamino de la Torá, especialmente preciso. Los ancianos fueron regiamente agasajados y demostraron la sabiduría en el debate. Luego constituyeron su residencia en una casa en la isla de Faro, isla que ya era famosa por su faro, el faro de Alejandría, donde en 72 días completaron su tarea de traducir el Pentateuco al griego. Presentaron una versión convenida como resultado de conferencias y comparación. Puesto que la Septuaginta está muy cerca del texto masorético que tenemos en la actualidad, porque el texto masorético es una copia de los manuscritos que se usaban en aquel tiempo y la Septuaginta es una transliteración a otro idioma del mismo texto. Se pueden comparar para ver qué tanto ha cambiado y cómo uno confirma la otra. Entonces, la Septuaginta y las citas escriturales que se encuentran a través de los libros apócrifos de Eclesiástico, el libro de Jubileo y etcétera, proporcionan evidencia de que el texto hebreo actual es sustancialmente el mismo que en el año 300 antes de Cristo. Tanto Heisler como Nietzsche, en su última obra, Una introducción general a la Biblia, mencionan 4 importantes contribuciones de la Septuaginta. La primera es que estableció un puente sobre la separación religiosa existente entre la gente de habla hebrea y de la habla griega, al satisfacer las necesidades de los judíos de Alejandría. La parte 2 conectó la separación histórica del Antiguo Testamento hebreo y de los judíos y cristianos de habla griega, los que la usarían como junto con su Nuevo Testamento, y proveyó un precedente para que los misioneros hicieran traducciones de la Biblia a los varios idiomas y dialectos. La parte 4 es que vence el obstáculo de la crítica textual por medio de su substancial armonía con el texto del Antiguo Testamento hebreo, Aleph, el A, el B y el C, etcétera. Bruce entonces presenta varias razones por las cuales los judíos perdieron el interés luego en la Septuaginta. Se debió más que nada a su celo religioso. Lo primero fue porque desde el siglo primero en adelante los cristianos lo adoptaron como su versión del Antiguo Testamento y lo usaron libremente en su propaganda y defensa de la fe cristiana. Lo segundo es por la pérdida de interés de los judíos en la Septuaginta yace en el hecho de que alrededor del año 100 después de Cristo se estableció un texto revisado
y autorizado de la Biblia hebrea por los eruditos judíos, que el que estaba en el canon del Antiguo Testamento, ahí se está hablando del concilio de Yamnia. En el concilio de Yamnia, lo que se hizo fue que se entró a debate qué libros del Antiguo Testamento, por judío, no cristiano, por judío, del Antiguo Testamento, sí podían, o del Antiguo Pacto, sí podían ser, por ejemplo, puestos en el canon y cuáles no podían ser aceptos. Los judíos fueron los que determinaron eso y pusieron sus reglas mediante eso. La Septuaginta fue más usada por los cristianos porque cuando la propagación del judío mesianismo que predicaba Pablo y que predicaban nosotros se fue propagando en demás ciudades griegas, es evidente de que no todos sabían hablar hebreo. Por eso llegó el don de lenguas en Hechos 2, que dice que hablaban pardo, medo, selamita, lo que avisamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, todas las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En Hechos 2 hubo una capacitación idiomática para que el evangelio se propagase. Entonces ya ellos llegaban, hablaban el idioma de la región y como casi el mundo entero hablaba griego, ellos le citaban la Septuaginta. Por eso es que muchas veces, a eso se debe a que muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos que cuando en el Nuevo Testamento se da una cita del Antiguo Testamento, no se trae tan literal como tú quisiese. Hay siempre como una pequeña variación. Es porque ellos lo están trayendo del griego, no directamente del hebreo. Por eso, por eso, recuerde eso, por eso cuando usted se lee una cita del Nuevo Testamento que hace del Antiguo, ¿verdad? Y usted se lee en la misma Biblia que usted tiene, Reina Valera, de las Américas, la que usted quiera, usted ve que no son iguales. Aquí yo pregunto, porque yo una vez tuve un careo con un amigo mío en la cabina, que me hablaba, no, que siempre los conspiranoicos saltan con esa, no, porque fue manipulado por la Iglesia Católica y la Septuaginta no sirve y que esto y lo otro. Y yo le dije, pero el Antiguo Testamento que nosotros tenemos no parte de la Septuaginta. Que sí, y se inventó una historia, no parte, porque si partiera, se tradujesen exactamente igual. ¿Por qué difieren? O sea, ¿por qué no es exactamente el mismo? Porque lo que tú tienes en el Antiguo Testamento lo están traduciendo del hebreo al español y lo que tú tienes del Nuevo Testamento lo están traduciendo del griego al español. Por el amor a Dios, por el amor a Dios. No es que la historia de la iglesia ha sido algo limpio y sacrosanto. Yo sé que no, pero evitemos la falacia también.